Muy buenas para todos, qué bueno que estén aquí de nuevo en este espacio que tratamos de llevar a ustedes como unos consejos prácticos vamos a dar a través de estos TICs, donde podamos orientar a la familia. Qué bueno que hayan espacios como estos que nos permitan llegar a cada uno de sus hogares. A veces estamos en la casa y qué bueno llamar a los otros miembros de la familia para que escuchen. Esto nos sirve a todos. Hoy el tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que en nuestra sociedad, por estos días, está muy discutible el tema de la conformación de la familia. Antes la familia normalmente se especificaba en papá, mamá y hablábamos de los hijos. Hoy en día la familia ha cambiado, ya la familia no es solamente una estructura conformada por 3, 4 personas donde hay una cabeza mayor y donde está el esposo, la esposa, todos. Ahora la familia ha cambiado un poco, la familia hoy está conformada por el papá, el hijo, por el abuelito y el nieto, por una tía y el sobrino, por simplemente la mamá como madre cabeza de hogar. Y todo esto hace que entendamos que la labor de padres hoy en día ha cambiado mucho. Tal vez lo ha sido siempre, pero hoy en día ya es más cuestionable. Por eso hablemos de los tipos de padres que hay. Vamos a ver con cuál de esos tipos de padres, hablemos de padres o madres, se identifica usted. Podemos hablar primero de un tipo de padre que es al que todos deberíamos tratar esa sería la meta como padres de familia, como mamitas, que es un papá que se llama el papá democrático. Un papá democrático es un papá que escucha, es un papá que se sienta alrededor de una mesa con sus hijos, es un papá que tiene tiempo para compartir, es un papá que sale con sus hijos al parque, es un papá que cuando el hijo dice, papi, quiero hablar contigo, él toma el tiempo suficiente para hablar. Es un papá que cuando sus hijos quieren hablar con él, emite la primera señal de importancia, que es un contacto visual con ellos. Algunos papás dicen, háblame, a ver, ¿qué es lo que tienes para decirme? Y mientras tanto están cegados de su carro, de su bicicleta, de su trabajo, de sus cosas, pero realmente nunca escuchan a sus hijos. Entonces, estos papás de los que yo estoy hablando, de un papá democrático, es el papá que tiene un tiempo suficiente, que así como tuvo tiempo algún día para hacer su hijo, como esa mamá que tuvo algún día tiempo para hacer su hijo, tiene tiempo para criarlo, para estar con él, para compartir. No estamos hablando de que le dedique todas las 24 horas del día, pero sí que le tenga el tiempo suficiente. Es cantidad y es calidad. Es al menos una vez en el día sentarnos a hablar con ellos, escucharlos, saber qué quieren, qué piensan. Y eso no empieza a los 13 años, ni a los 14, ni cuando pensamos que ellos ya están maduros a los 17, ni a los 18. Esto comienza desde el mismo momento en que el hijo ha nacido y desde los mismos pasitos que da, con sus primeros pasos, sus primeras palabras. Desde ahí ya tenemos que ser esos papás democráticos. El segundo papá es ese papá permisivo. ¿Es usted un padre permisivo? ¿Cuál es el papá permisivo? El papá y la mamá permisiva son esos que, papi, esta noche no llego. Listo, no te preocupes. Papi, ¿me regalas plata? Ten toda la que quieras. El papá permisivo es el papá que le permite a su hijo pasar por encima de su autoridad. Es el papá que tal vez no le interesa si su hijo hizo o no hizo, sino simplemente todo en beneficio de él. Lo llenamos de juguetes, lo llenamos de dinero, lo llenamos del carro último modelo, lo llenamos de cualquier cantidad de cosas. Y muchas veces esa permisividad de niños tiene muchísimos conflictos en la adolescencia y mucho más en el hijo que ya empieza a ser adulto, porque un papá permisivo es un papá que va a perder toda la autoridad y que espera ganarla más adelante, pero ya de pronto es muy tarde. Tengamos mucho cuidado con estos papás permisivos porque no saben el daño que les están haciendo a sus hijos, porque no les hacen una cosa que en psicología es llamada la tolerancia a la frustración. Cuando usted no le niega al hijo la primera pataleta que tuvo, es obvio que el niño va a entender que a raíz de las pataletas él va a conseguir siempre lo que quiere. Tenga mucho cuidado, papito, no sea un papá permisivo, tiene que ser un papá con autoridad, con normas, con reglas claras, donde usted sepa ya exactamente cuándo está marcando usted lo que le conviene y no le conviene a su hijo. Usted siempre será el padre, usted nunca va a ser el mejor amigo de sus hijos no necesitan mejores amigos, el mejor amigo está en el colegio, el mejor amigo está afuera, en la calle, en el barrio, el papá y la mamá siempre serán únicos. El otro papá del que podemos hablar es ese papá autoritario. ¿Cuál es el papá autoritario? Es el papá que dice, aquí mando yo, y no hay nada que discutir. Es el papá donde los hijos le dicen, papi, pero yo quiero cambiar el color a mi cuarto. ¿Cómo se le ocurre que usted va a cambiar, me va a dañar la casa?
Nunca se han escuchado los hijos. El papá autoritario es el que les dice de cómo vestirse, con quién juntarse, a dónde ir, dónde estudiar, qué universidad hacer, qué carrera elegir. El papá autoritario es el papá que nunca va a tener tiempo para escuchar a sus hijos, porque para él el escuchar a sus hijos se convierte en una amenaza. Muchas veces los papás, cuando el hijo le cuestiona, no se sientan a hablarlo ni le dicen, bueno, dime por qué, o no me levantes la voz, te voy a escuchar. El papá autoritario es el que muchas veces esconde su inmadurez, su falta de experiencia y tal vez sus miedos detrás de un gran grito y de simplemente negarle a sus hijos la posibilidad de comunicarse. Un papá autoritario tiene elegida la vida de su hijo desde que nació y nunca le va a permitir a él desarrollarse como ser humano, porque él ya sabe qué quiere su hijo y qué le conviene, entre comillas. Tengamos mucho cuidado, papás de este tipo, papás autoritarios, porque el día que sus hijos se rebelen, realmente los problemas van a ser muy graves. Cuando usted empieza desde pequeñitos a ser autoritarios con sus hijos, lo más seguro es que la adolescencia va a ser muy conflictiva y mucho más la madurez. Ahí es donde tenemos los hijos que se escapan de la casa muy rápidamente, que buscan otros escapes. No estoy hablando de licores, de drogas, de cigarrillos y de muchísimas cosas para contrarrestar esta carencia de democracia en su familia. Y el último papá es el papá, tal vez, ese papá desinteresado. Hay papás que es, como decía la abuela, como bajar la olla del fogón, absolutamente nada. Si el hijo está en problemas, bueno. Si el hijo tiene dificultades, bueno. Si el hijo tiene un triunfo, bueno. Es un papá que jamás se interesa por sus hijos, si ellos salieron, si ellos entraron, si ellos tienen una amistad que no vale la pena. Y aquí en esta parte suelen haber muchos conflictos de pareja. Por lo regular, el papá y la mamá no están de acuerdo en esto y chocan mucho ellos dos. Entonces tengamos mucho cuidado en esos papás desinteresados, porque a veces los papás desinteresados suelen ser ambos y ahí es donde ya empiezan los problemas. A veces uno de los dos es el desinteresado y el otro ocupa como que llena ese vacío, pero cuando juntos dos son desinteresados, hay muchachos y hay niños que permanecen en la calle porque no tienen un papá ni una mamá que digan para dónde van. Hay niños que desde pequeñitos ni siquiera les interesa ir al colegio porque ellos saben que no hay nadie que se interese por ellos, los profesores. Muchas personas nos damos cuenta de todos esos conflictos que hay detrás de una familia cuando vemos en estos 3 o 4 tipos de papás reflejados. Lo mejor es que tratemos de ser equilibrados. Nadie nació aprendido y realmente a veces cuando el colegio nos invita a una charla de escuela de padres, alguna actividad lúdica, alguna enseñanza, a veces como que uno dice, no, pero yo ya me las sé todas. Realmente todo el tiempo es para aprender y realmente cuando hablamos de esos seres que le estamos entregando a la sociedad espera que usted nos entregue unos seres bien formados, al menos unos seres estructurados. No somos perfectos ni nos las sabemos todas. Y si usted no sabe o de pronto siente que no sabe, pues busque ayuda profesional. Hay veces que la necesitamos. Bueno, como este tema es de interés para todos, próximamente vamos a traer otro que les interesa a toda la familia y así vamos a seguir dándoles muchos más consejos y muchas más pautas en la familia, en el hogar. Que Dios los bendiga y esta es otra nota para su noticiero de Aprecus.